días, alumnas y alumnos de Liceo Tulyehualco. Mi nombre es Fernando Corona, profesor de la materia de Historia de México para tercero de secundaria. El día de hoy continuaremos viendo el tema de la Revolución Mexicana, un proceso complejo en donde existieron diferentes actores políticos, actores militares, incluso actores que pertenecían a la iglesia, es decir, al clero en nuestro país. El clero va también a tener un peso importante dentro de los actores políticos y sociales a analizar en la Revolución Mexicana. Para que ustedes puedan hacer un buen análisis en cualquier hecho histórico, siempre hay que tomar en cuenta los actores políticos y los actores sociales que se vieron inmiscuidos en uno u otro conflicto bélico o hecho político o coyuntura social, económica o, lo repito, un acontecimiento político. Los hechos históricos pueden analizarse con estos elementos. Tenemos presencia de los sectores militares, presencia de los caudillos, presencia de diferentes ideologías que se encarnarán en diferentes facciones revolucionarias, que muchas veces eran locales. Es decir, los caudillos tenían gran poder en la hacienda o en el pueblo al que pertenecían. Se convertían en una especie de benefactores, por lo cual la gente los seguía en sus propuestas políticas e incluso revolucionarias. Imagínense que llegara alguien de su localidad y les dijera: chicos, tomemos las armas, levantémonos en contra de lo que está mal, en contra de lo que está haciendo mal el gobierno con nosotros. Y en ese momento se referían a la explotación en los medios rurales y a la explotación en los medios laborales. Tenemos entonces que para el repaso de este importante proceso histórico de la historia de México, podemos analizarlo con palabras claves, refiriéndonos también a la biografía de los principales caudillos revolucionarios. Tenemos entonces que Madero encabezó una revolución antireeleccionista en 1910 en contra de Porfirio Díaz. Madero es asesinado y Victoriano Huerta toma el poder con un golpe militar. En 1914, la decena trágica vio caer a Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Después del periodo de Victoriano Huerta, quien tuvo que abandonar el país por la presión de las facciones villistas y zapatistas, los Estados Unidos también intervienen y se pactan unas elecciones en las que Venustiano Carranza resulta vencedor. Entonces gobierna nuestro país entre los años de 1913 y 1916. Al final de este año rinde un informe y en la Asamblea Constituyente va a volver a otorgarle el poder por 4 años más. Entonces, este caudillo militar que enarbolaba una revolución constitucionalista se afianza en el poder hasta el año de 1920, cuando es asesinado. Vemos entonces que los caudillos revolucionarios cayeron uno a uno, asesinados en distintas circunstancias. Entonces, otro caudillo militar, como lo era Álvaro Obregón, asume el poder entre los años de 1920 y 1924. Él favorece a uno de sus amigos, Plutarco Elías Calles, quien va a tomar la silla presidencial entre los años de 1924 y 1928. Posteriormente, Emilio Portes Gil gobernará el país hasta el año de 1930, cuando Pascual Ortiz Rubio toma el poder. Y lo hace por 2 años, hasta que en 1932 Abelardo R. Rodríguez toma la silla presidencial. Y lo hará solamente por 2 años, para que entonces llegue Lázaro Cárdenas. Debemos destacar la presencia de un movimiento católico, cristero, que estaba en favor de recuperar todos los bienes que habían perdido la iglesia
a partir de los decretos de la Revolución Constitucionalista, que tuvo como mayor logro la Constitución de 1917. Posteriormente, en 1929, se conforma el Partido Nacional Revolucionario, que en los próximos años va a consolidarse como la base de lo que posteriormente será el Partido Revolucionario Institucional. La Confederación Regional de Obreros de México va a ser un importante pilar de entre las instituciones que irán dando forma al Estado moderno mexicano. Finalmente, debemos hablar de un periodo de inestabilidad donde las demandas de las clases desprotegidas como campesinos y obreros no fueron totalmente atendidas, por lo que estas clases sociales seguirán enarbolando algunas demandas que se enfocan en la regulación del trabajo, tanto en el campo como en la ciudad. Vemos entonces que México se ha dividido a través del proceso de industrialización que genera una división entre el campo y la ciudad. La gente que trabajaba de manera artesanal va a tener que ir a las ciudades a tener que vender su trabajo por un salario. Y entonces el trabajo asalariado va a ser el mayor ingreso de los mexicanos en esta etapa de la historia. Lo dejamos hasta aquí, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, que indudablemente es otra historia. Nos vemos en la próxima entrega de Historia de México para tercero de secundaria. Reciban un afectuoso saludo. Hasta la próxima.